Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran la tarde del día de hoy? Para mí es un placer nuevamente acompañarlos en esta sección que tenemos cada lunes y el día de hoy es el turno de la metodología. Ya ven que vamos alternando temas entre psicología del deporte, nutrición deportiva y teoría del entrenamiento y metodología. Entonces, hemos venido manejando varios temas, ya hemos tenido el placer de estar juntos varias veces desde el año pasado y hoy vamos a empezar a tomar también otro enfoque para que no solamente los niños, jóvenes y adolescentes se vean beneficiados. Como ustedes han visto, también hemos hablado desde la perspectiva que ustedes como padres deban mantenerse activos y saludables a su edad. Y ahora también vamos a integrar en la plática del día de hoy a esas personas ya mayores que forman parte de nuestra familia. Pueden ser abuelitos, abuelitas, tías, abuelos o amigos de la tercera edad que tengamos, porque el día de hoy abordaremos el tema que va a ser la fuerza en el entrenamiento de fuerza durante la tercera edad, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante aprenderlo y conocerlo, porque a veces tenemos el prejuicio de que el entrenamiento físico se acaba a cierta etapa de la vida. Después sigue una vida llena de actividades laborales y después viene el retiro y se acaba cierto tipo de actividades que podrían parecer muy demandantes y que solamente son reservadas para jóvenes, cuando la realidad es que en este caso el entrenamiento de fuerza es lo mejor que puede haber para una persona de la tercera edad, a pesar de que no lo hizo en su juventud o en su madurez, puede hacerlo y empezar a hacerlo cuando ya llegue esta etapa de su vida. Si lo llegó a hacer en su juventud y lo dejó durante la adultez, ahora en esta madurez plena, puede retomarlo. Y si siempre lo ha hecho, pues llegar a esta etapa de la vida, lo mejor es que no sea la oportunidad, por no decirle pretexto, de seguir, o más bien de dejar de hacer este entrenamiento, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a hablar un poco en el enfoque a este entrenamiento de la fuerza en los adultos mayores y siempre vamos, ojo, a acotar que todo lo que vamos a estar viendo aquí van a ser datos científicos, va a haber ciertas recomendaciones, generalidades que se deben de cuidar y procurar, pero que si queremos un entrenamiento ya más personalizado y especializado, siempre debemos buscar a alguien capacitado, actualizado, un especialista del tema para que pueda llevar a cabo nuestra planeación, nuestro seguimiento, nuestro diseño de plan, ya sea nutricional, nuestra atención psicológica o nuestro plan de entrenamiento físico, ¿de acuerdo? Porque a veces se puede malentender que al dar ciertas sugerencias generales queremos aplicarlas a todos, pero recordemos que hay un principio del entrenamiento fundamental, que es el de individualización de la carga de entrenamiento, donde nos indica que cada individuo es un universo y por tanto la carga de entrenamiento, es decir, los estímulos que vamos a hacer llegar a nuestro sujeto a través de los ejercicios para perturbar la homeostasis y que a nivel fisiológico hay adaptaciones, pues responde de manera muy particular y por eso siempre es necesario acudir con un especialista. Entonces, una vez dada esta pequeña introducción, vamos al tema del día de hoy para que todos podamos justamente estar atentos y tener un poquito más de amplitud en esta gran gama que nos da el entrenamiento deportivo. Entonces, primero vamos a empezar a definir qué es el envejecimiento. El envejecimiento, según la RAE, se define como proceso biológico por el que los seres vivos presentan una serie de cambios estructurales y funcionales que aparecen con el cambio del tiempo y no consecuencia de enfermedades y accidentes. Esto es fundamental comprenderlo porque todos, absolutamente todos, vamos a ir envejeciendo, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a envejecer? La velocidad en que vamos a envejecer, la calidad con la que vamos a envejecer, podemos ejercer un poco de modificación a eso a través de nuestros hábitos alimenticios, a través de nuestra salud emocional, mental y a través de nuestro sistema de entrenamiento físico, ¿sí? Entonces, el ejercicio va a ser un excelente regulador en los procesos de envejecimiento. ¿Qué cambios vamos a ir encontrando a medida que avanza la edad?
Lo más común es empezar a notar la pérdida de la masa muscular. Recordemos que hay una sarcopenia, como así se llama este padecimiento, asociado a la edad, ¿de acuerdo? También va a haber una reducción de la capacidad para producir fuerza. Recordemos que la producción de fuerza es un estímulo neural que también está asociado a la capacidad contráctil de las fibras musculares y del diámetro de estas mismas, junto con las correspondientes unidades motoras. Entonces, si hay una pérdida de la masa muscular, también habrá una reducción de la capacidad para producir picos de fuerza máxima. También se presenta una disminución de la densidad ósea y por ende también ocurre un descenso del metabolismo. Entonces, a medida que avanzamos en el tiempo, esos cambios empiezan a hacerse cada vez más notorios, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por la pérdida de masa muscular, ¿no? Entonces, esta disminución inicialmente se asomaría por la disminución de cargas en la vida diaria, es decir, si nosotros hacemos un análisis de la vida diaria hoy en día, vivimos en una sociedad que está cada vez más acomodada. Y de hecho, ojo, paréntesis, esto da pie a un fenómeno que empieza a verse, que es la sarcopenia, ya no asociada a la edad, sino a la inactividad. Estamos hechos para movernos, para desplazarnos, para cargar, para mover, para empujar. Entonces, en este proceso de la pérdida de la masa muscular, dentro de los procesos de envejecimiento de la tercera edad, se sucede porque empiezan a ser menos activas estas personas. ¿Por qué ocurre muchas veces en nuestra sociedad actual? Si ustedes observan, mientras más crecemos y avanzamos a nivel profesional y económico, más comodidades comenzamos a procurarnos. Entonces, cuando uno es joven, no tiene carro, no tiene moto, tiene que caminar a la parada del camión o anda en bicicleta, y conforme uno empieza a hacerse de bienes, se compra una moto, se compra un carro. Los trabajos son más demandantes, son más horas sentados, o si te desplazas y tienes un automóvil, pues ya no tienes que caminar y a ir parado en el transporte público. Y entonces empieza a haber una disminución de cargas en la vida diaria y por ende una disminución de la masa muscular. La caída empieza a partir inevitablemente de los 30 años. Y hay una pérdida promedio de entre 2 a 3 kilos de masa muscular cada 10 años, que se detiene hasta llegar a los 70. Esto quiere decir que si no hacemos algo por detener o ralentizar ese proceso y tuviéramos una vida medianamente activa y dejamos este proceso ir una y otra, más bien seguir este cauce natural, alrededor de los 70 años, que es cuando se tiene el proceso, habrán pasado 4 décadas entre los 30 y los 70 años. Y estamos hablando que hay un promedio de 2 a 3 kilos de músculo por década. Estamos hablando de que estaríamos perdiendo entre 8 y 12 kilos de masa magra muscular para cuando lleguemos hasta nuestros 70 años de edad. Entonces, vamos analizando este aspecto. La reducción de la capacidad de producir fuerza, justamente a la par de la pérdida de fuerza, el ser humano pierde 8% de su fuerza por cada década de vida. Entonces, quedamos que este proceso ocurre a partir de los 30 y son 4 décadas, llegando casi a los 70. Estamos hablando que el 32% de la fuerza se pierde en las 4 décadas subsecuentes a los 30 años. ¿No? Los estudios en Estados Unidos han demostrado que personas mayores a 75 años han llegado a perder incluso la capacidad de mover un objeto de 4.5 kilos. Imagínense lo que es perder la capacidad de mover algo que pesa 4.5 kilos. ¿De acuerdo? Esto es algo bastante significativo y no lo digo para que se alarme, lo digo para que tomemos conciencia, ¿sí? De lo que podemos prevenir y de lo que podemos impulsar a recuperar a las personas que se encuentran con nosotros. Otro problema con el que nos vamos a encontrar, que se puede agravar, es la disminución de la densidad ósea. El hueso, recordemos que es un tejido vivo que frecuentemente se reemplaza. Ahora, la velocidad de degradación contra la velocidad de reemplazo es mucho menor hasta los 20 años. ¿Qué quiere decir esto? Que
de los 0 a los 20 años, la velocidad de reemplazo contra la de degradación es mucho menor. Esto es, el músculo se degrada más lento y se reemplaza más rápido, lo que permite que haya un crecimiento. Entre los 20 y los 30, ese deterioro se estabiliza, es decir, se igualan las tasas de degradación y reemplazo. Pero a partir de los 30, eso comienza a invertirse. La degradación es más rápida que el reemplazo, lo que puede generar disminución de la densidad ósea y posteriormente osteoporosis. Recordemos que una estimulación de tensión mecánica permite que la densidad ósea se mantenga o incluso aumente. Entonces, el ejercicio de fuerza se vuelve también fundamental. En acumulado de estos tres objetivos, empezamos a tener un descenso metabólico. La masa muscular representa el mayor órgano metabólico del ser humano. Ahora piénsenlo, si estábamos diciendo que perdemos entre 8 a 12 kilos de masa muscular en las siguientes 4 décadas a partir de los 30 años de edad, significa que 12 kilos menos van a ser metabólicamente activos en nuestro organismo. Por lo tanto, empieza a acentuar la disminución del gasto calórico natural. Y también, ojo, al disminuir el ejercicio, hay otro factor que disminuye el gasto metabólico. ¿De acuerdo? Ahora, estos 4 conceptos terminan asociándose a otros parámetros, que son ¿qué? Las enfermedades crónico-degenerativas de la tercera edad, ya que según la Organización Mundial de la Salud, los principales problemas de salud en los ancianos suelen ir asociados a enfermedades crónicas no transmisibles. Así es que vamos a ir repasando las más comunes que pueden ser prevenidas o detenidas o ralentizadas en el proceso a través del ejercicio de fuerza. El Alzheimer, que es la demencia senil, a la cual hace referencia a aquellas enfermedades neurodegenerativas que se caracterizan por un tipo de deterioro neurocognitivo. El 65% corresponde al Alzheimer. Y ojo, se ha probado y comprobado que el ejercicio aeróbico ayuda y mejora la situación cognitiva y neuronal de todas las personas. ¿Sí? Entonces ahí estamos hablando de una intervención a través del ejercicio. El Parkinson, que también es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central, también es una que puede ser tratable y mejorable, aunque no curable, a través del ejercicio. Hipertensión y colesterol elevado, que se estima que en México cerca de 30 millones de personas padece hipertensión, de las cuales 29% son adultos mayores. Y los problemas de hipertensión están detrás del 45% del fallecimiento por cardiopatías y del 51% de los problemas de accidentes cerebrovasculares. ¿De acuerdo? ¿Cómo se puede controlar? A través del ejercicio aeróbico y de fuerza. Problemas respiratorios también están enfocados a esa parte. Las enfermedades respiratorias crónicas de las vías aéreas y otras estructuras, el asma, el EPOC, son enfermedades pulmonares ocupacionales y la hipertensión pulmonar son los más comunes. Porque recordemos que también si se pierde masa muscular, pues los músculos son los que se encargan de abrir y cerrar la caja torácica para tener un mejor proceso ventilatorio, ¿no? El padecimiento más común, incluso en personas que no son de la tercera edad, la cervicalgia y la lumbalgia. Es casi una prevalencia del 80% para lumbalgia y es decir, 30-40% de la cervical. ¿Por qué ocurre esto? Porque se van disminuyendo las actividades de los músculos tónicos encargados de la postura, que sería parte del core, los trapecios, la espalda, y directamente la pérdida de tonicidad de estos músculos involucra un aumento de carga de trabajo y tensión para las articulaciones cerca de la zona lumbar y de la zona vertebral en la zona cervical. La osteoporosis, como ya lo mencionamos, que es la disminución de la densidad de la masa ósea, ya que los huesos se tornan más porosos y por ende más frágiles, pues lo que aumenta la probabilidad de fractura, ¿no? Entonces veamos esta imagen, como la osteoporosis se ve enorme, o sea, el espacio vacío es mucho mayor que en una matriz ósea normal,
lo que confiere un enorme riesgo de que se quiebre. La incontinencia urinaria, que es la pérdida del control en la vejiga de forma involuntaria, ¿sí? La pérdida de tonicidad del músculo de la vejiga, además de las contracciones involuntarias, pues que aumentan con la edad, son uno de los factores principales, ¿no? Entonces, recordemos justamente que en este tema todo tiene que ver en cómo tratemos a nuestro organismo y cómo lo cuidemos. La artrosis y la artritis también están presentes, ya que son enfermedades asociadas a la disminución de cartílago articular y es un proceso muy común al avanzar la edad también, porque son autodegenerativos, digo, son degenerativos y autoinmunes, ¿de acuerdo? En el caso de los procesos autoinmunes, el ejercicio en una adecuada dosificación en conjunto con un adecuado tratamiento nos va a permitir tener una mejor regulación de la inflamación, lo que se va a reflejar en una mejor calidad de vida. Es decir, una persona que hace ejercicio de fuerza de manera más constante que alguien que no lo hace, sin importar la condición que padezca, va a tener fisiológicamente mejor capacidad de afrontar enfermedades proinflamatorias, ya que el ejercicio genera una inflamación positiva y prepara al cuerpo para manejar las inflamaciones, versus una persona que no hace ejercicio y no promueve inflamación voluntaria saludable, el cuerpo no sabrá manejar inflamaciones por enfermedades de manera eficiente. ¿De acuerdo? Diabetes, que también es una de las enfermedades más comunes en personas de la tercera edad, sobre todo la diabetes tipo 2, donde el páncreas pues no produce adecuadamente la insulina para poder ser utilizada para asimilar la glucosa. Y este problema de glucosa elevada en el cuerpo deriva en otros múltiples problemas de salud. Ahora, ¿se acuerdan que la plática que tuvimos hace un mes hablamos de las mioquinas o miocinas? Y estábamos hablando de que muchas de ellas tienen que ver con la contractibilidad del músculo para generarse, y una de las respuestas multiplicadas en varias mioquinas es la sensibilidad a la insulina por parte del organismo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos que al ser una enfermedad más común de la tercera edad y que dice que el páncreas no produce adecuadamente la insulina para poder ser utilizada para asimilar la glucosa, o de igual manera no está siendo adecuadamente regulada o asimilada por el músculo, entonces estamos viendo también que una pérdida de la masa muscular disminuye la generación de esas miocinas que ayudan a regular la resistencia a la insulina y que por ende va a mejorar la salud de la persona y a disminuir significativamente el riesgo de la diabetes. También vamos a tener problemas auditivos y visuales. La presbiacusia y la presbicia son los principales ejemplos del deterioro causado con la edad, es decir, la pérdida de la vista y del oído. ¿Por qué? Pues porque las células se van degenerando al paso del tiempo, lo que deriva en la disminución de esta capacidad. Y por ende también tenemos depresión y ansiedad, ya que empieza a marcarse mucho más los deterioros neuronales y los cambios biotónicos y físicos de la disminución justamente de estas capacidades. Ahora, a todo esto, ¿qué podemos decir? Que un poderoso aliado para afrontar y disminuir las consecuencias de este tipo de enfermedades se van a dar justamente en el entrenamiento de la fuerza, ¿sí? Es muy importante el entrenamiento de fuerza dentro de este mundo de la tercera edad, ya que hay muchos efectos positivos que podemos obtener de él para mejorar justamente nuestra salud y también como forma de prevención. ¿Qué vamos a ver? En la década de los 90 del siglo pasado, pues se demostró que la fuerza y la masa muscular pueden aumentar independientemente de su edad. Es decir, ya no importa que estés en tus 50, 60, 70, la masa muscular puede llegar a aumentar si se le estimula adecuadamente, ¿no? Fiatarone demostraron que en una persona
en la vejez puede incrementar desde un 3 hasta un 11% su masa muscular tras un entrenamiento de 8 a 12 semanas de fuerza. Otros autores han destacado y descrito un aumento de la masa muscular en un grupo experimental de mujeres de 50 a 70 años con un aumento de 1.2 kilogramos de masa muscular del grupo activo contra una pérdida de 0.5 kilogramos frente al grupo control sedentario. Entonces, observen que el ejercicio de fuerza tiene muchos beneficios. Estamos hablando de que un sedentario perdió medio kilo, mientras el grupo activo, sin importar la edad, ganó entre el 5 y el 11% de masa muscular. Ahora, en el mismo estudio de Fiatarone, se mostró que tras 8 semanas de entrenamiento de fuerza muscular, esta aumentó 174%, es decir, casi duplicó su fuerza esta persona. En estudios posteriores, trabajando con personas de los 72 a los 98 años, se confirmó un aumento del 113% de fuerza promedio tras hacer 10 semanas de entrenamiento compuestas por 3 sesiones semanales de 45 minutos. Vean la dosificación que estamos teniendo. No tiene que ser tampoco una sesión súper extensa, tampoco debe ser diario. Estamos viendo los mínimos con los que se puede trabajar y estamos viendo que hay una respuesta positiva al hacer 3 sesiones por semana de 45 minutos por 10 semanas. También se demostró que hubo un incremento de ¿qué? De la mineralización de los huesos. Se demostró que tras un año de cargas al 80% de la repetición máxima, se ganó 1% de densidad ósea en el cuello del fémur y la columna vertebral en mujeres de entre ¿cuánto? 50 y 70 años. Comparado con el grupo control que no entrenó, el cual perdió el 2% de su densidad ósea. Entonces, observen que durante un año, si se entrena, a pesar de estar entre los 50 y 70 años de edad, se puede ganar un 1%, comparado que si no haces nada, en un año se perdió 2% de la densidad ósea. Entonces, en lugar de perder densidad ósea, si entrenases, estarías agregando porcentaje pequeño de densidad ósea, lo que te aseguraría no tener problemas de fracturas en los huesos por osteoporosis. ¿De acuerdo? De igual manera que se demostró que se llegó a aumentar en un 12% la velocidad de marcha y la capacidad de subir escaleras en un 28%, logrando mayor autonomía. Y es que es fundamental para la persona de la tercera edad poder sentirse autónomo, independiente, ¿de acuerdo? Entonces, poder aumentar su velocidad de marcha y su capacidad de subir escaleras lo va a hacer sentir incluso mejor. También se encontró que el entrenamiento de fuerza es efectivo para aumentar ¿qué? El gasto energético, ¿sí? Quedamos que el metabolismo con la edad iba a ir ¿qué? Disminuyendo, pero la realidad es que nos está demostrando este estudio y otros más relacionados que el entrenamiento de fuerza aumenta el gasto energético sin importar la edad. Y también que disminuye la grasa intracelular y subcutánea. Estudios recientes también muestran que una mayor cantidad de masa muscular permite que la glucosa vaya al músculo, disminuyendo que la resistencia a la insulina. Ahí es donde entran en juego las mioquinas o miocinas que habíamos visto hace un mes. Y por ende también hay una reducción en la presión arterial. Entonces, observen cómo justamente eh, todos estos procesos crónico-degenerativos y enfermedades asociadas a la disminución de la capacidad fisiológica con el avance de la edad que analizamos al inicio, se están viendo contrarrestados e incluso suspendidos en algunas cuestiones por el entrenamiento de fuerza debidamente dosificado.
la hipertensión, la diabetes, procesos neurodegenerativos, la pérdida de fuerza, la disminución del metabolismo, la disminución de la densidad ósea, la disminución de la masa muscular magra. Todos estos se están viendo afectados de manera positiva para nosotros a través del ejercicio de fuerza. Entonces, ¿qué podemos decir del ejercicio de fuerza en las personas de la tercera edad? Primero que nada, que hay una mejora notable del estado de salud integral general. Es decir, la persona en todos sus aspectos va a sentirse bien, mejorar para ser independiente y eso le va a generar una mayor satisfacción y plenitud. Ayuda a la prevención de lesiones y patologías del aparato locomotor. Es decir, evita, por ejemplo, que me haga más propenso a las caídas y que en una caída me pueda lesionar con una fractura, un esguince, un desgarre, ¿de acuerdo? También mejora la sintomatología de lesiones y síntomas de desgaste, es decir, no necesariamente una pequeña lesión o un dolor de desgaste me va a tirar en cama. El ejercicio de fuerza, como les dije, ayuda a mejorar esta regulación de la inflamación, por lo tanto, entre comillas, vamos a decirlo así, me hace más tolerante, ¿sí? Incrementa la lubricación articular y la estabilidad corporal. Esto quiere decir que va a haber menos riesgos de lesión articular y vamos a seguir conservando arcos de movimiento, que es lo importante. Mejora de la movilidad y en general de la realización de las actividades de la vida cotidiana. Nuevamente, una persona que hace ejercicio de fuerza adecuadamente durante la tercera edad va a tener justamente una realización de actividades de la vida cotidiana que le van a generar satisfacción, ¿no? Estimulación de la actividad visceral con la consiguiente mejora del tránsito intestinal, es decir, ya no más diarrea o tampoco ya no más estreñimiento, ¿sí? Ya que la actividad visceral se va a ver beneficiada por este entrenamiento. Va a haber refuerzo de los músculos respiratorios, lo que les comentaba. Vamos a tener mejor capacidad de inhalar, de exhalar, ya que los músculos intercostales, el diafragma, el transverso, involucrados en procesos ventilatorios, van a tener muchísimo más fuerza para responder a las demandas ambientales, fisiológicas a las que se encuentre el sujeto. Efectos positivos sobre la diabetes del adulto, que también ya lo habíamos visto, ¿sí? Nos va a permitir tener un mejor efecto ¿cómo se llama? Va a tener un mejor efecto porque va a disminuir la resistencia a la insulina, va a disminuir la glucosa presente y entonces va a tener menos propensión a desarrollar esta afección o si ya la tiene, a que se vuelva incontrolable y empeore su calidad de vida. Funciona como antidepresivo en personas mayores con síntomas de depresión y mejora la calidad del sueño. Entonces, esta mejora de la calidad del sueño también se va a ver beneficiado en los procesos neurodegenerativos, ya que una mejor calidad del sueño, más profundo, de mejor calidad, válgame la redundancia, adecuado en tiempo, en hora, va a permitir que los procesos de restablecimiento neuronal y reparación del cerebro se lleven de manera más efectiva y eficiente. Por lo tanto, vamos a retrasar el proceso neurodegenerativo de una forma más positiva, ya que muchos adultos mayores, si han observado, a veces tienen problemas para conciliar el sueño y mantener una calidad del sueño adecuada. El ejercicio mejorará esta calidad del sueño y por ende los procesos neuronales. También va a haber un incremento en la autoestima y la confianza de uno mismo. ¿Por qué? Porque va a sentirse más seguro, más fuerte físicamente, se va a ver mejor a sí mismo, habrá una mejor percepción corporal de la persona y esto también va a promover una mayor ingesta de líquidos, lo que va a compensar justamente la pérdida de líquidos que se produce también con la edad. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante entender esa parte de todos estos beneficios que estamos haciendo o obteniendo a través del entrenamiento de la fuerza, ¿sí? Ahora, ¿qué consideraciones debe haber durante la prescripción
del ejercicio. Primero que nada, debemos considerar la ejecución técnica y las variantes. Es fundamental que se tenga conocimiento claro y conciso de las técnicas que se van a ejecutar. El entrenador o el especialista debe de tener claro los procesos biomecánicos involucrados para que no los vayan a lesionar. Y para que haya variación, el sujeto debe entender a la perfección las interacciones corporales. Si no hay un proceso corporal adecuado donde se esté consciente de lo que se hace, las variaciones no van a tener cabida. Estas dos cualidades van a asegurar un progreso bien definido y adecuado. Lo que mencionaba hace rato, individualización de la carga. Es con mayor razón en un adulto uno de los principios sumamente ponderantes. Mayor que se aplique este principio a través de un examen previo minucioso. Es decir, lo más importante es que hagas una evaluación para determinar la carga que debe manejar el individuo, ¿no? Podemos posteriormente tener parámetros de referencia individualizados, donde vamos a tener de 2 a 3 series, de 1 a 2 ejercicios multiarticulares por grupo muscular, en intensidades del 70 al 85% de la RM, de 2 a 3 veces por semana. Podríamos decir que son generalidades para empezar a prescribir o a entender el entrenamiento de fuerza durante la tercera edad. Ahora, viene la otra parte. Hay que aprender a periodizar y progresar la carga, ya que hay que respetar los principios por excelencia, teniendo como referencia que las adaptaciones fisiológicas se observan entre las 4 y las 6 semanas y hasta las 12 en el caso de la hipertrofia. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que estos tiempos que ya tenemos más o menos indicados por la literatura y la ciencia, en adultos mayores que tuvieron una gran vida deportiva de manera previa, se pueden acortar, y en adultos mayores que fueron mayormente sedentarios e inactivos, se podrán alargar. ¿De acuerdo? Estas referencias solamente son justamente para eso, conocer un parámetro y partiendo de ahí individualizar la carga. Ahora, las adaptaciones primordialmente esperadas en un adulto mayor van a ser neuromusculares, neuroendocrinas y hormonales. ¿De acuerdo? Vamos a también presentar adaptaciones funcionales. Cuando en un buen programa de entrenamiento se estén apoyando, se va a ver un aumento en qué? En la mejora de la movilidad o en el aumento de la movilidad. En sus actividades diarias, la persona rendirá mejor y en la preservación o aumento de la independencia del adulto mayor. Estos tres indicadores, grábenselos bien, ya que estos nos van a poder decir de la manera correcta si nuestra personita de la tercera edad está asimilando bien el entrenamiento de fuerza. Ojo, no se tiene que ver como Hulk, no se tiene que ver como Thor, no se tiene que ver como Sansón o como Zeus, padre de todos los dioses que a veces dibujan ya mayor. No, debe haber aumento o mejora de la movilidad, que sus actividades diarias rinda mejor, él mismo te lo va a comunicar, porque esto le generará bienestar, felicidad, y preservación o aumento de la independencia del adulto mayor, es decir, que siga haciendo sus actividades cotidianas o incluso más sin la ayuda de las personas, ¿no? Va a haber una mejora de la resistencia a las lesiones articulares, es decir, el riesgo de que haya una lesión articular ante una caída, una torcedura, un golpe, va a disminuir significativamente y también lo va a prevenir, ya que muchas de las caídas se dan por disminución de la coordinación del tono muscular y de los procesos de recuperación del organismo, ¿no? Entonces, el entrenamiento de fuerza a nivel psicológico, pues también va a disminuir la ansiedad, la depresión y la percepción de incapacidad del adulto mayor. Recordemos que nosotros convivimos con ellos, pero por ahora entendemos lo que pasan, pero no comprendemos lo que viven, porque todavía no caminamos ese camino. Entonces, el entrenamiento de fuerza es un gran aliciente para disminuir la ansiedad y la depresión de percibir que tus fuerzas te empiezan a dejar. Un buen entrenamiento de fuerza con todas estas consideraciones, pues es la mejor herramienta que podemos brindarles antes de una temprana medicación que probablemente
a la larga, pues reduzca su calidad de vida, ¿no? Entonces, estas consideraciones que acabo de mencionar son fundamentales que las pongamos en el papel y si somos nosotros entrenadores, que las tengamos presentes para cuando trabajemos con esta población. Muchas veces los entrenadores cometemos el error de prescribir igual para adultos de la tercera edad en el afán de motivarlos a que se den cuenta de que no están siendo minusválidos o disminuidos, sino queremos con ese tipo de rutinas empujarlos a que vean que son capaces. Pero a veces la manera en que la prescribimos no es la mejor, porque debemos hacer estos ajustes que estamos considerando, donde esta persona requiere 2 a 3 veces por semana entrenamiento de la fuerza, en lo que genera más adaptaciones. Partiendo claro de que nuestra persona de la tercera edad no sea muy adepta a la actividad física o el deporte o no lo haya sido a lo largo de su juventud. Personas que han sido muchísimo más activas durante los últimos años de su vida o siempre fueron adeptos a la práctica deportiva, tienen mejor asimilación de conceptos y de trabajo, así como de intensidad de cargas, ¿de acuerdo? Pero por eso todo esto debe partir del principio de la individualización del entrenamiento deportivo, ¿de acuerdo? Entonces, esto ha sido una breve introducción de lo que vamos a poder ir ahondando a lo largo de las pláticas y sobre todo un una pequeña probadita para que se acerquen a los cursos que tenemos en el Centro de Estudios del Deporte y en la Dirección General del Deporte Universitario, donde temas como este y otros más se abarcan en la diferente oferta educativa que tenemos. Así es que no olviden estar al pendiente de esta oferta educativa para que podamos ahondar aún más en estos temas y sean para ustedes no solamente unas cápsulas informativas de algunos momentos donde sí aprendemos datos, pero el chiste es profundizarlos, conocerlos más y así poder enriquecernos como entrenadores, como médicos del deporte, como fisioterapeutas, fisiólogos y poder aportar nuestro granito de arena desde nuestra profesión. Bueno, pues el día de hoy con esto damos por concluida la charla. Ha sido un placer acompañarlos el día de hoy y espero que haya sido de gran utilidad la plática del día de hoy. No me queda más que decirles hasta la próxima.